Libro de Lucas, capítulo 23. Lucas 23, lo voy a leer del versículo 32 en adelante. Lucas, capítulo 23, lo voy a leer del 32 en adelante. Muy bien, si no lo ha encontrado, pues ahí está en la pantalla, usted lo puede leer. Dice la palabra del Señor: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Versículo 36. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El título de hoy de este tema es el Calvario. ¿Y qué enseñanza nosotros podemos ver cuando hablamos del Calvario? Bueno, el Calvario está hablando, es el lugar donde murió nuestro Señor Jesucristo, llamado como el lugar de la calavera o el Gólgota, pero reducido es a un lugar del Calvario. Pero el mensaje aquí es, hermano, yo me quiero que usted ponga mucha atención, porque voy a hablar de muchos puntos importantes que vemos ahí, en un hecho muy maravilloso para la humanidad, cuando Cristo se encontró en la cruz del Calvario. El lugar del Calvario era un lugar, bueno, los judíos tenían este lugar para castigar a todos aquellos malhechores, malvados, malos, que cometían semejantes hechos en esa época. El lugar del Calvario, el Gólgota, era un lugar especial para los judíos, donde iban todos aquellos que hacían daño a la sociedad. Pero nos damos cuenta nosotros que en ese lugar se encontró a alguien que no conoció pecado, y ese se llama Jesús. Alguien que hizo la voluntad del Padre, que dice la Biblia que cuando estuvieron en el juicio con él no hallaron culpa ninguna. Pero yo le pregunto, lo que yo veo acá, porque el lugar del Calvario, la primera razón, que el lugar del Calvario era un lugar de culpa. ¿Saben por qué era un lugar de culpa? Porque el que iba a ese lugar eran todos aquellos culpables.
Y la Biblia dice que en Jesús no hallaron nada, no hallaron ningún pecado, ni algo que Él hubiese hecho para estar en ese lugar. Él no merecía estar en ese lugar, no se halló culpa en Él. Porque todo el que iba al lugar del Gólgota, o lugar de la calavera, o el Calvario, amados hermanos, era alguien que ya estaba sentenciado a muerte. Y Jesús está ahí. Pero la pregunta que me hago yo, ¿cuál era la culpa de Jesús? Si no hallaron ninguna en Él. Es tan sencillo, porque la culpa que lo llevó ahí a Jesús fue la culpa de mi pecado. Amén. Él fue a ese lugar por la culpa de mis pecados. Porque nadie podía llegar a ese lugar sin ser culpable. Pero Jesús, amados hermanos, la culpa nuestra, Él la llevó por cada uno de nosotros. Por eso Jesús se encuentra en ese lugar del Calvario, del Gólgota, llamado la calavera, donde habían sentenciados a muerte. Pero la culpa que Él llevaba ahí era la culpa de mi pecado. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? La culpa que lo sentenció a la muerte, y muerte de cruz, fue la culpa de nuestros pecados. Fue para limpiarnos de toda maldad. Jesús fue ahí a ese lugar para redimirnos, para lavarnos con su preciosa sangre. Y nos damos cuenta, amados hermanos, que el Mesías está en ese lugar del Calvario, porque el Calvario era un lugar de culpa, pero ahí se encontraba el Maestro, aquel que dio su vida por amor a cada uno de nosotros. Dice la Biblia que llevaban a otros malhechores para ser ejecutados, pues el mismo Cristo dice que Él cumple lo que dijo el profeta Isaías, que Él se encontraría en medio de los malhechores. Miren lo que dice Lucas ahí. Llevaban también con Él a otros dos que eran malhechores, es decir, en otras palabras, eran culpables. Nadie podía ir a ese lugar sin culpa. Los malhechores llegaron ahí porque ellos tenían culpa. ¿Por qué razón? Dice la palabra del Señor en Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Ahí se cumple porque Jesús fue contado con los pecadores. En el momento que Jesús está en el Calvario, en este lugar de sentencia de muerte, el profeta Isaías ya lo había anunciado. Jesús está cumpliendo una promesa ahí, que dice que Él iba a estar en medio de malhechores en el momento de su muerte. Pero miren la siguiente razón. También en ese lugar del Calvario, llamado el Gólgota, o el lugar de la calavera, vemos algo maravilloso, y es que vemos algo que sale compasión de Jesús. ¿Cuál fue la compasión de Jesús en ese lugar? Miren lo que dice el texto bíblico. Dice la palabra del Señor en el versículo 34. Si lo tienen, léalo conmigo, el 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. En ese lugar del Calvario, Jesús demostró compasión. La pregunta es, ¿a quién Jesús demostró esa compasión? Él la demostró con aquellos, amados hermanos, agresivos contra su propia vida. Aquellos que lo estaban maltratando, que se burlaban. En ese lugar del Calvario, Jesús estaba demostrando su amor, su compasión por la humanidad. A pesar del corazón del hombre, a pesar de lo que el ser humano estuviera haciendo en contra de él, Jesús en ese momento, Él todavía estaba mostrando compasión por la humanidad. Dice el texto bíblico ahí: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen.
Jesús en el lugar del Calvario, en este lugar llamado el Calvario, Él demostró compasión por sus enemigos. Él estaba mostrando compasión también para cada uno de nosotros, porque la Biblia dice que cada uno de nosotros éramos enemigos de Dios. Pero la compasión de Jesús, al ver el corazón duro del hombre, de la humanidad que estaba en contra de Él, que se burlaba, que lo bofetearon, que lo maltrataron, en ese lugar que estaba coronado con una corona de espina, Él ahí demostró, en ese lugar llamado el Calvario, Jesús demostró compasión. Una vez más demostrándonos Él que nos ama, que amaba a la humanidad, a pesar del corazón del ser humano, a pesar del rechazo físico de Jesús en su presencia. Jesús miraba cómo lo trataban a Él. Jesús no solo miraba, la Biblia dice que también Jesús sentía el dolor que le provocaban aquellos que estaban en ese lugar. Pero aún así, en ese lugar de muerte, de dolor, de quebranto, de rechazo llamado el Calvario, Jesús estaba mostrando compasión para la humanidad. ¿Usted cree que sería fácil mostrar compasión en un lugar donde solo se sentía olor a muerte, a sufrimiento, a quebranto, a lloro? Pero ahí estaba Jesús demostrándonos una vez más en ese lugar terrible que Él tenía compasión. Él dice: perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo conmigo. Y hay otra razón en el Monte Calvario, porque también en este lugar, en el Monte Calvario, se convirtió en un lugar de burla, de mofa en contra de Jesús. La Biblia dice que se burlaron de Él. Lea conmigo Lucas 23, 35 al 37, dice la palabra del Señor. Y el pueblo estaba mirando, los que estaban reunidos ahí, y aún los gobernantes se burlaban de Él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, y acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Imagínense que no era fácil estar en ese lugar, viendo el maltrato, viendo la burla, porque como les decía, en el lugar del Calvario no era un lugar nada fácil, no era un lugar favorable. El que estaba en el Calvario era un lugar de culpa, porque allí en ese lugar iban los culpables. Pero también Jesús demostró en ese lugar de quebranto, de dolor, de sufrimiento, Él demostró la compasión para la humanidad. Y ese lugar también se convierte en un lugar de mofa, de burla en contra de Jesús. Dice que todos se burlaban de Él, los gobernantes, los soldados. Y no solo se burlaba, dice que pusieron vinagre en su boca. Imagínense el terrible sufrimiento del maestro, recibiendo las burlas, amados hermanos. Y todo eso lo soportó Él porque nos amaba a nosotros. Todo eso lo soportó Él porque estaba demostrando que me amaba a mí. El Hijo del Dios, creador de los cielos y la tierra, estaba en ese lugar sentenciado a muerte, colgado en una cruz, dice la Biblia. Y muchos, todos los que estaban en ese lugar, todos los que estaban mirando, dice la Biblia, todos los gobernantes, hasta los soldados, dice, todos se burlaban de Él. ¿Por qué no te salvas a ti mismo? Porque Jesús no quería salvar, Él podía bien salvar su vida, pero Él no vio su propio interés, porque Él me quería salvar a mí, a usted. Si no iba a la muerte, no tendríamos vida eterna. Si Él no hubiese muerto, no gozáramos de la vida eterna. Y todo eso, amados hermanos, lo que hoy nosotros gozamos de nuestra salvación. ¿Cuántos gozan de la salvación? Ese beneficio que nosotros gozamos y que obtenemos
y que Él nos ha otorgado mediante su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, lo hizo por amor. Imagínense que Él, el que dio su vida por mí, se burlaron de Él, pero ni aún así Él no desistió, porque Él nos seguía amando a cada uno de nosotros. Gobernante, todos los que estaban en ese lugar, los soldados, se burlaron de Él, porque si Él tenía el poder para salvar a otros, ¿por qué no se salvaba? Pero no se daban cuenta que al hacerlo Jesús, al ir a la muerte de cruz, estaría salvando a la humanidad, a todo aquel que le busca de todo corazón. Y ese es el beneficio que nosotros gozamos. Ese no era un lugar nada fácil. Número uno, decíamos que era un lugar de culpa. Número dos, decíamos que era un lugar que Jesús demostró su compasión. Y en tercer lugar, vemos que también fue el lugar de burla, de mofa en contra de Jesús. Pero no solo eso, vemos muchas cosas acerca de lo que Jesús hizo ahí. También, amados hermanos, vemos un lugar de testimonio. Digan todos conmigo, de testimonio. Ahora bien, ¿cuál es el testimonio que podemos ver en este episodio cuando Jesús estaba en el Calvario? ¿Por qué vemos ahí el testimonio? ¿Cómo se demostró el testimonio? Miren lo que dice la palabra del Señor ahí en Lucas 23:38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Y ese título es: este es el rey. Ayúdenme. Este es el rey de los judíos. Imagínense, amados hermanos, en ese momento, amados hermanos, cuando Jesús estaba demostrando su amor por cada uno de nosotros en el Calvario, en ese lugar de sufrimiento, en ese lugar que Jesús estaba sentenciado a muerte, ahí se demostró el testimonio de Jesús. ¿Y cuál fue el testimonio? Mis amados hermanos, ese título que ustedes ven ahí que dice: este es el rey de los judíos, ellos no lo hicieron de una manera sensata. Quizás ellos lo hicieron de la manera como una burla. Lo leían como una burla, lo escribieron con burla, lo leían con burla, pero no se daban cuenta que dentro de ese mensaje, ahí en el Calvario, se estaba dando testimonio que Él verdaderamente sí era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí se demostró ese testimonio que Él sería el Rey de la humanidad, porque fueron usados por el Espíritu Santo. Ellos pusieron ese título por burla, se lo leían por burla, pero ese título Jesús lo convierte en una realidad en su vida, en una realidad para la humanidad, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese título tenía que estar en ese lugar. Ese título tenía que dar testimonio en ese lugar donde Él iba a morir, en esa cruz del Calvario. Qué maravilloso, ¿verdad? Ver el testimonio del Señor Jesucristo, ver ese testimonio que Él, amados hermanos, que ellos mismos escribieron, pero que estaban demostrando que Él sí era el Rey de Reyes, el Rey Salvador. Ellos lo escribieron como burla y se lo leían como burla, pero ese título tenía poder por el Espíritu Santo de Dios. Ese título no llegó de la nada. Ese título llegó porque era la realidad, que Él era el Rey de Reyes. Y ese Rey de Reyes es el que dio su vida por amor a nosotros. Ese Rey de Reyes demostró el testimonio. Ahí, amados hermanos, hubo testimonio de que había un Rey, que Él era el Rey, que era un Dios salvador, misericordioso para la humanidad. Qué interesante, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos.
Qué interesante cuando vemos este lugar. El lugar del Calvario era un lugar de culpa porque iban los culpables. Pero dentro de ese lugar de culpa, Jesús convierte ese lugar en un lugar perdonador, porque le dice: perdónale porque no saben lo que hacen. Y también vemos en ese lugar que era un lugar de burla, de mofa en contra del maestro. Pero dentro de esa burla que había un testimonio, de poder, había un testimonio de verdad, porque Él sigue siendo nuestro Rey. Él sigue gobernando nuestras vidas y Él seguirá gobernando la humanidad por toda la eternidad. Ese testimonio tenía que estar ahí plasmado, porque esa era la realidad que estaba sucediendo en ese lugar. Hay otra razón, y es que ese lugar, el lugar del Calvario, se convirtió en un lugar de salvación. Y vemos la primera persona que recibe la salvación por el sacrificio expiatorio de Jesús. Imagínense que en el mismo momento que Jesús estaba en ese lugar, ya habían frutos, porque Él estaba con ese propósito para salvar a la humanidad. Su muerte, en ese mismo momento, Él demostró que su muerte no era en vano, que esa muerte tenía la redención de los pecados y tenía el poder para salvar a la humanidad. Y ese mismo lugar, en ese mismo momento, amados hermanos, en ese mismo instante que se estaban burlando de Él, en ese mismo instante que lo estaban maltratando a Él, en ese mismo instante Jesús estaba ya salvando al ser humano. Y aquí vemos a alguien que recibe la salvación. Lucas 23, 42 al 43 dice la palabra del Señor: y dijo Jesús, acuérdate. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién se lo dijo? Aquellos que estaban a su lado en la cruz del Calvario, aquellos dos malhechores. La Biblia lo dice allí desde más antes, versículo 40 en adelante lo dice. Dice el 39: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? 41: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Jesús, no hallaron culpa en Jesús. Mas este ningún mal hizo. Imagínense, hasta el mismo malhechor sabía que no había culpa en el maestro. Él estaba ahí por la culpa de mis pecados. Y dice el 42: y dijo a Jesús, el que le dijo: este no ha hecho nada, nosotros sí merecemos que estemos en este lugar. Le dice en el 42: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén, hermanos. ¿Cuánto le dan fuertes palmas a nuestro Dios? Porque yo veo algo interesante aquí. Lo que yo veo acá es el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde estaba demostrando que su muerte no era en vano. La muerte ya estaba dando resultado. Todavía Él podía abrir su boca para decirle: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Vemos la primera persona que fue salva por la redención, por el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
En ese mismo momento, en ese lugar del Calvario, Jesús estaba dando la salvación. Jesús estaba dando la salvación sin reproche alguno. ¿Por qué lo estaba haciendo? Para salvar a la humanidad, para perdonar al ser humano. Pero todo comienza cuando nosotros reconocemos: yo soy el culpable. Cuando usted y yo reconocimos que nosotros éramos culpables, pero que Él había pagado nuestra culpa, nos acercamos a Él a decirle: gracias, aquí estoy. Yo también quiero hacer algo por ti, quiero amarte. Porque Él ya lo hizo todo por cada uno de nosotros. Entonces vemos a Jesús, amados hermanos, en el lugar del Calvario, dando salvación. ¿Cuál era su propósito? Salvar a la humanidad. Y ese propósito en el mismo instante se estaba haciendo realidad, porque ya había una persona salva ahí. Ya había alguien que había recibido la salvación. Ya había alguien, amados hermanos, que había asegurado su salvación. Le dice el Señor: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque ese era el plan de Dios. Ese era el plan de Jesucristo, de morir en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad. Ese lugar que era de culpa, ese lugar que era de burla, Él lo convirtió en un lugar de testimonio, pero también lo convirtió en un lugar donde hay salvación. Y no solo esto, también, amados hermanos, vemos otra cosa importante, que en ese lugar del Calvario vemos un lugar de milagro. Ahí sucedió algo maravilloso. ¿Qué fue lo que sucedió? Miren lo que dice la palabra del Señor. Ahí en el versículo 23, 44 y 45 dice la palabra del Señor: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Amén. Un lugar de milagro. Dice la Biblia que hubo tinieblas en la tierra, hubo una oscuridad en la tierra, y eso Jesús estaba demostrando el poder, amados hermanos, sobre el pecado de la humanidad. Jesús estaba demostrando, amados hermanos, el poder que Él tenía para vencer todas las tinieblas de este mundo, y que Él estaría acabando con el pecado de la humanidad, de todo aquel, amado hermano, que le busca a Él, que se acerca a Él. Ese lugar se convirtió, el lugar del Calvario se convirtió en un lugar de milagro, porque la Biblia dice que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. La oscuridad declara su veracidad contra el pecado, y el velo, el rasgo, indica un camino abierto por Dios por medio de los padecimientos de Cristo para entrar en su propia presencia. Eso significaba ese tiempo de oscuridad, de tiniebla. Ahí se manifestó un milagro glorioso, pero Jesús estaba dándonos también el acceso directo a la presencia del Padre cuando el velo se rasgó en dos. Miren lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 10:20. Hebreos 10:20 dice la palabra del Señor. Léalo conmigo ahí. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Lo repito: por el camino nuevo y vivo. Cuando el velo se rasgó en dos, Él nos estaba dando un nuevo camino. Él nos estaba dando un camino, el camino que nos lleva a la salvación, el camino que nos lleva a la vida eterna. Y ese camino es un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo.
ese milagro, amados hermanos, Jesús nos estaba dando el acceso directo con el Padre a un nuevo camino, a una nueva entrada a la presencia del Señor. ¿Quién podía hacer eso? Nadie lo podía hacer. Pero en ese lugar del Calvario se mostró este milagro. La Biblia dice que el sol se oscureció, que hubo tinieblas en la tierra. Dice la Biblia, cuando se volvió oscuro, dice que el velo del templo se partió en dos partes. Y eso estaba diciendo Jesús: he cumplido mi propósito y he cercado al mundo al trono de la gracia. Jesús estaba diciendo: ya tengo el camino. El que quiera ir por ese camino, encamínese al trono de la gracia, donde encontramos la salvación. Todo aquel que quiera caminar por ese camino va a encontrar al dador de la vida. Todo el que quiera seguir ese camino, Él está con sus brazos abiertos para recibirle. Pero ¿quién lo hizo? Jesús. ¿Cómo lo demostró? A través de un milagro glorioso. Cuando dice la Biblia ahí, quiero repetir el texto bíblico, 44 y 45. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús dijo: consumado es. El camino está hecho para la humanidad. Ya los he acercado a Dios. Acérquense ustedes, acérquense, vayan a Él, porque ese camino es un camino. En hebreo, me gusta el texto de hebreo, porque dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Cuando se rasgó en dos partes, Él nos estaba dando la entrada directa con el Padre. Con esto termino. También, amados hermanos, el que iba al lugar del Gólgota significaba muerte, y el maestro tenía que morir. Miren lo que dice la palabra del Señor en el versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. El Calvario era un lugar de muerte también, porque el Mesías no murió en otro lugar, tenía que ir a ese lugar, porque ese lugar era el lugar de la muerte, y de la muerte más vergonzosa y dolorosa. Ahí tuvo que ir el maestro, y si tuvo que ir a ese lugar, pues tuvo que morir. Lo repito, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió el maestro, porque tenía que cumplirse la palabra del Señor. En Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No era cualquier muerte, era muerte, digan todos conmigo, muerte de cruz. No era cualquier muerte, pero Él se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Una muerte que ha traído a la luz la vida y la inmortalidad. Esa muerte que ha hecho la paz con Dios.
y que sigue llevando a los pecadores a que se golpeen el pecho, a que sientan algo por Jesús. Ante esta escena dolorosa del Maestro en el Calvario, donde dio su vida por nosotros, fue una muerte, la muerte que quitó nuestros pecados, y que también esta muerte es la muerte de la muerte. No porque terminamos en una escena de muerte en el Calvario, todos sabemos lo que aconteció después, pero la muerte de Jesús fue la muerte que quitó mi pecado. Amén. Fue la muerte que limpió toda su maldad. Y esa muerte en el Calvario no fue cualquier muerte, porque esa muerte, amados hermanos, fue la muerte de la muerte, porque Él resucitó al tercer día y fue victorioso y derrotó a la muerte, donde la Biblia dice que viviremos por Él, vamos a resucitar por Él, porque Él venció a la muerte, aquel gigante que nadie podía destruir. Jesucristo la destruyó en la cruz del Calvario. Jesús destruyó esa gigante que nadie la podía quitar de nuestra vida. Se llama muerte. Él la derrotó. Por eso nosotros tenemos la salvación y vida eterna. La muerte era nuestra enemiga. Él derrotó ese enemigo gigante que se llamaba muerte. Con su muerte la derrotó. Qué maravilloso, ¿verdad? No es cualquier muerte, es la muerte que derrotó la muerte, que venció la muerte, que trajo victoria a nuestras vidas. El Calvario, iban los culpables. En el Calvario había sufrimiento, burla, maltrato físico. Pero ahí, donde estaba el Mesías, hubo testimonio que Él era el Rey de reyes y Señor de señores. En el Calvario vemos que ahí también hubo salvación. Estuvo la primicia del primer fruto del sacrificio de Cristo, que fue aquel malhechor que estaba a su lado. En ese mismo momento Él estaba recibiendo la salvación. Y vemos, amados hermanos, que este lugar también era un lugar de muerte, donde expiró el Maestro, pero que derrotó los enemigos y que derrotó todo lo que estaba contra de nosotros. Él lo hizo por amor. Él sufrió bofetadas. El Maestro, se burlaron de Él todos los hombres de la tierra, de cualquier estatus social, la gente, los gobernantes, las autoridades, todos se burlaron del Maestro. Pero el Maestro estaba ahí, firme hasta la muerte, como dice alguien, ¿verdad? Firme hasta la muerte, para darme vida eterna a mí. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuertes palmas a nuestro Dios. Yo le invito a que se ponga en pie y recordamos una preciosa alabanza. Póngase en pie, por favor. Todos recordamos un precioso himno que se llama En el Monte Calvario, donde Jesús mostró su vida, su amor, dio su vida por amor a
por cada uno de nosotros. Cantemos este himno. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Oh, yo quiero esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Cántelo conmigo. Y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevo el Cordero de Dios. Dile: mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo en la cruz dio su sangre, Jesús derramó, hermosura contempló en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Cántalo fuerte. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré
Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú demostraste su amor en esa cruz del Calvario. Y sabemos, Dios, que el día cuando tú vengas y nos corones, la Biblia dice que en vez de una cruz, Él nos dará una corona. Sabemos que como tú sufriste en la cruz del Calvario, nosotros sufriremos también por amor a ti, Padre. Porque cuando tú dijiste, el que quiere ser mi discípulo debe tomar su cruz y seguirme. Y sabemos que en esa cruz del Calvario hubo rechazo, hubo burla, hubo maltrato. Quizás nosotros por seguirte a ti, Dios amado, muchos se van a burlar. Pero cargaremos esa cruz mientras estemos en esta tierra, Padre. Porque sabemos que un día, en vez de este sufrimiento, en vez de lo que hemos de pasar en esta vida, burla, maltrato físico, tú nos darás la recompensa en aquel día. En vez de una cruz, dice la Biblia, que tú nos darás una corona. Una vez más cantemos el coro. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Levante su voz. Y en sus triunfos mi gloria será. Qué lindo, Padre. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Una vez más. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Jesús, mi gloria será. Y algún día, Señor, y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aleluya. Dele palmas al que vive, aquel que nos dará una corona incorruptible, dice la palabra del Señor. Alabado sea nuestro Dios. Muy bien, amados hermanos, gracias a Dios por su palabra.